Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta maravillosa noche. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión que tendremos en esta hora por la bendición de nuestro Señor Jesucristo, en la cual vamos a reflexionar un momento en la palabra del Señor. Vamos a escuchar un poco de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, por supuesto, en esta preciosa hora. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a los cuales los voy a invitar a que vayamos a las Sagradas Escrituras y de inmediato abramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, es en el cual vamos a dar inicio a esta transmisión. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Y nos dice la palabra de Dios así, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Qué preciosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, en esta noche tenemos el tema en forma de pregunta: ¿para qué obedecer a Dios? ¿Será que hay algún sentido? ¿Será que hay algún significado? ¿Será que nos conviene a nosotros el obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer la palabra del Rey que nos dejó a través de sus sagradas escrituras? ¿Será que es necesario para todo creyente obedecer lo que el Señor nos habla día y noche a través de sus siervos, a través de la naturaleza, a través de su misericordia? Y por supuesto que es necesario para cada uno de nosotros. Vamos a ingresar de inmediato. El Señor nos pone dos ejemplos en su Sagrada Escritura, ya en Éxodo 20:12, donde el Señor nos dice a cada uno de nosotros: honra a tus padres, obedece a tus papás, y entonces el Señor nos va a alargar los días de nuestra vida. Imagínense esa maravillosa promesa. Primero el Señor nos invita a honrar, a obedecer a nuestros padres, y entonces el Señor, en forma de recompensa, nos va a alargar los días de vida que tendremos sobre esta maravillosa tierra. En otra cita bíblica, en Efesios 6:1, el Señor nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en nuestro Señor Jesucristo, porque esto es justo, esto es necesario para nosotros. Hermanos, es de verdad maravilloso cuando todo creyente comienza a entender la voz de nuestro Señor y comienza a obedecer de la manera por la cual el Señor nos exige a cada uno de nosotros. En la cita principal, ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, nosotros solo le dimos lectura al 1 y 2. El Señor nos da un sinfín de promesas, de bendiciones para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros logremos escuchar la voz de nuestro Señor, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y qué mejor que nosotros seamos obedientes, y entonces las bendiciones del Señor vendrán sobre nuestra vida. El Señor dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero por supuesto, dice la palabra, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, es importante que en nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyente, nuestra vida como seguidores de un Cristo vivo, tengamos siempre un corazón dispuesto a escucharlo a Él en todo momento. Que tengamos una vida humillada delante de la presencia de Él siempre,
Y entonces seguramente nosotros estaremos escuchando la voz de nuestro Señor. Y vendrán riquezas, vendrán bendiciones en la vida. Vendrán largura de días para nosotros en esta faz de la tierra. Hermano, la situación cada día se pone más difícil. Esta enfermedad sigue creciendo, esta pandemia sigue abarcando grandes proporciones de la tierra. Cada vez las restricciones de parte del gobierno son más duras para todos nosotros que quizá trabajamos. Y la situación cada vez se pone cuesta arriba. Pero el Señor, Él que se mantiene vivo, Él que está en medio nuestro, Él que está al pendiente de cada uno de nosotros, nos trae una bendición maravillosa en esta noche. Tenemos que ser obedientes para entonces poder escuchar su voz y recibir cada una de sus bendiciones. Tenemos que ser obedientes a nuestros padres también, y entonces el Señor dice que esto es bastante justo para cada uno de nosotros. La obediencia es un factor importante para nosotros hoy en día. La obediencia nos lleva a la bendición de parte de nuestro Señor. Siguiendo ahí siempre en Deuteronomio, capítulo 28, el Señor, del versículo 2 en adelante, el Señor se encarga en decirnos que Él tiene el control de nuestra vida. El Señor nos dice que Él se va a encargar de llenar nuestros graneros, de que se va a encargar de que nosotros vivamos bien, de que Él se va a encargar de que a nosotros nos conozcan allá afuera en el mundo, de que puedan ver su rostro a través de nosotros, de que el Señor sea conocido a través de nuestro testimonio, que es parte fundamental de nosotros los creyentes hoy en día. El Señor necesita, como hemos repetido un sinfín de ocasiones a través de estas maravillosas reflexiones, a través de la palabra del Señor, que el Señor hoy más que nunca necesita que nosotros seamos los portadores de la luz de Él, que nosotros seamos los portadores de la bendición que Él tiene para con nosotros, que nosotros seamos los portadores de la palabra del Señor, porque el Señor nos la exige que nosotros la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos, pero que la vivamos. Es por ello que el Señor nos dice, incluso ahí en Deuteronomio 28, versículo 7, el Señor dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. En el versículo 8 dice el Señor: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Preciosas las bendiciones y las promesas que el Señor tiene, y uno humanamente se alegra de escuchar todo este tipo de palabra, donde el Señor dice que promete sus bendiciones, riquezas, cosas maravillosas y bonitas vienen sobre nuestra vida, y nosotros nos alegramos. Como les repito, humanamente esto es natural, de que nosotros nos encanta escuchar este tipo de palabra. Pero por supuesto, hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir todo eso. Hay algo que nos corresponde, que es nuestro deber realizar como creyentes que somos de nuestro Señor Jesucristo. Y es obedecerle a Él. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que el Señor quiere con nosotros. Hermanos, en los versículos principales que leímos en el 1 y 2 de ahí de Deuteronomio capítulo 28, el Señor le habla a aquellos que realmente escuchan su voz. Si tú quieres escuchar la voz de nuestro Señor, una voz audible, una voz en la cual en su momento nosotros nos vamos a quedar asombrados y admirados de cómo el Señor nos puede hablar a nuestra vida, tenemos que llevar una vida obediente a Él, una vida humillada, una vida llena de sacrificio para nuestra carne, en constante ayuno, en oración, en esa comunión que el Señor quiere con nosotros. Y por eso el Señor nos lleva a esta cuarentena. Y por eso el Señor nos lleva a este encierro. Porque el Señor nos quiere seguir conociendo y quiere que nosotros le conozcamos. El Señor quiere que crezca esa relación que nosotros podamos tener con Él.
esa comunión maravillosa en la cual nosotros le vamos a conocer de una manera sobrenatural. Y por supuesto el Señor nos va a hablar a nosotros de una manera sobrenatural. Las bendiciones que el Señor presenta en esta noche están para cada uno de nosotros. Para ti que me estás escuchando y que me estás viendo en esta hora. Y por supuesto para su servidor. Pero el Señor quiere obediencia de cada uno de nosotros. A veces cuesta porque nosotros quizás somos jóvenes y el mundo nos presenta un sinfín de cosas que nos puede distraer, que nos puede robar la atención, que nos puede robar nuestro tiempo. Incluso nos puede robar el espacio de nuestro corazón. Pero recordemos que tenemos un Dios santo y puro, en el cual nos exige un corazón total para Él, tiempo total para Él, una vida entregada totalmente para Él, porque es un Dios celoso, es un Dios en el cual nos quiere entregar todo, pero de igual manera quiere todo de nosotros. Es por eso que nosotros podemos ser obedientes si nosotros nos entregamos a Él de una manera natural, sencilla y total. Que cada vez que nosotros estemos encerraditos después de nuestras labores, después de nuestras actividades que nos permiten realizar a través de estos horarios que el gobierno establece hoy en día, agarremos un tiempo para entregárselo a nuestro Señor Jesucristo. Que agarremos un tiempo especial, no el tiempo que nos sobra, no el tiempo que tengamos de más, un tiempo especial para el Rey porque Él vive. Un tiempo en el cual nosotros podamos valorar lo que Él está realizando con nosotros. Porque hoy en día tenemos vida, tenemos salud, tenemos fuerza, tenemos un corazón que todavía está palpitando. Y con eso es más que suficiente para darle gracias al Señor. Pues en este tiempo de cuarentena, dedícale un tiempo al Señor. Agarra las sagradas escrituras que el Señor ha dejado a través de esta Santa Biblia. Léelas con un corazón dispuesto a través de entenderle lo que el Señor quiere decirte. Y seguramente vas a escuchar de esa voz que el Señor nos está hablando en esta noche. Seguramente a través de las escrituras el Señor te va a hablar y le vas a poder escuchar claramente. Seguramente en esa oración que tú tienes en la mañana y en la noche, o a través de antes de realizar cada uno de los alimentos que el Señor nos regala todos los días, el Señor nos habla y le vamos a poder escuchar. El Señor nos va a dar de cada una de sus bendiciones, porque el Señor nos dice: no temas, no importa el enemigo que se vaya a levantar contra ti, yo voy a estar contigo, dice el Señor. No importa si hace falta algo en tu vida, el Señor se va a encargar de eso. El Señor va a llenar tus graneros, el Señor va a llenar tu mesa, el Señor va a llenar tu vida. El Señor se va a encargar de todo aquello que hace falta en tu vida y en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. El Señor se encarga de todo. Pero es necesario que nosotros comencemos a escuchar su voz. Es necesario que nosotros comencemos a ser obedientes a su palabra. Comencemos a ser obedientes a Él. Y entonces el Señor va a hablar claro a nuestra vida. El Señor dice siempre, ahí en el versículo 9, en Deuteronomio 28, para todo aquel que se está uniendo a nosotros en esta transmisión, Deuteronomio 28, 9, dice el Señor: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Versículo 10 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermano, y es que esto es bastante rico. Y si seguimos un poquito más, versículo 11, el Señor dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Hermano, Jehová se encarga de todo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra mesa, de nuestro hogar.
El Señor lo está prometiendo. El Señor dice que a través de nosotros los demás van a poderle verle a Él, le van a conocer, porque nosotros seguramente nos vamos a llenar de su palabra, de su bendición, y nosotros comenzaremos a ser diferentes, comenzaremos a ser obedientes, que es lo que el Señor quiere en esta noche, y entonces comenzaremos a escuchar la voz de Jehová. Esas bendiciones de seguro vendrán para nuestras vidas. El control de Jehová estará sobre cada uno de nosotros. Nuestro corazón estará para Él y el corazón de Él estará para nosotros. Hermanos, y quiero ir cerrando esto con algo maravilloso que Pablo escribía a los Corintios, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y es donde vamos a ir cerrando en esta noche esta maravillosa reflexión. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Escucha lo que dice el Señor a través de su palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Hermano, cuando nosotros comenzamos a ser obedientes a la palabra del Señor, cuando nosotros ya comenzamos a escuchar la voz de nuestro Señor, cuando las bendiciones vienen a nuestra vida, las promesas que leímos ahí en Deuteronomio 28, cuando nosotros ya lo recibimos, comenzamos a formar parte de ese pueblo espiritual que el Señor está exigiendo hoy en día. Pablo le escribe a los Corintios a través de esta carta maravillosa y comienza a separar al pueblo de Dios. El pueblo natural, en el cual por supuesto no entiende lo que el Señor quiere decir. Ese pueblo natural que no entiende la palabra de Dios. Ese pueblo natural que únicamente escucha lo que le conviene de la palabra de Dios y aparta todo aquello que el Señor exige y reclama de cada uno de nosotros. Pues de ese pueblo natural al cual nosotros no debemos de pertenecer, Pablo comienza a separarlo a través de esta carta maravillosa y da unos ejemplos preciosos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, si tú lo quieres leer ahí en casa. Pero vamos a cerrar con el pueblo espiritual en el cual nos llama la atención y en el cual nosotros debemos de estar involucrados. A nosotros los espirituales, a nosotros los que tratamos de ser mejores día con día, a nosotros los que tratamos de poner nuestro esfuerzo todos los días para tratar de agradar a nuestro Señor con nuestros actos, nuestro testimonio, nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros hacemos y decimos. Porque recordemos que el Señor tiene el control de todo y Él sabe perfectamente lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos haciendo. Aún así, intentemos escondernos de todos, pero de Él no nos vamos a esconder. Pues nosotros, los que hacemos ese esfuerzo por ser espirituales todos los días, nosotros vamos a entender lo que el Espíritu de Dios nos trata de hablar. Escucha bien, porque aquí es donde vamos a amarrar entonces la reflexión en la cual el Señor hablaba ahí en Deuteronomio capítulo 28. Y decía: todo aquel que escuche mi voz. Pues ahora vas a entender quiénes son los que van a escuchar la voz del Señor, y somos nosotros. Porque aquí en la palabra, en esta carta maravillosa que Pablo escribió, se refiere a todo aquel que puede oír la voz de nuestro Señor. Todo aquel que entiende lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar a nosotros. Y todo aquel que comienza a separar lo que es de Dios con lo que es de Dios. Y lo del mundo con lo que le pertenece al mundo. Es por ello que Pablo dice: acomodando lo espiritual con lo espiritual. Porque nosotros que ya comenzamos a escuchar la voz del Señor, nosotros que ya nos gozamos en la presencia de Él,
Nosotros que ya disfrutamos y deleitamos todas las maravillas que Él hace, cuando nosotros ya valoramos desde el primer minuto que abrimos nuestros ojos en la mañana, que es una de las mayores bendiciones que podemos tener, cuando nosotros ya valoramos eso, comenzamos a entender lo que el Señor quiere en nuestra vida, a ese propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y comenzamos entonces a separar lo del mundo con lo del mundo y lo de Dios con lo de Dios. Porque entonces la voz de Dios la vamos a escuchar y Dios nos va a decir a través de su Santo Espíritu: ten cuidado. Eso lo que estás pensando seguramente no es del agrado de Dios. Ten cuidado con lo que estás diciendo, porque seguramente eso no le agrada a Jehová tu Dios. Ten cuidado con lo que realizas, ten cuidado con tu testimonio y un sinfín de cosas en la cual el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar hablando a nuestra vida. Y si nosotros comenzamos a entender eso y a valorarlo, nuestra vida va a cambiar de una manera sobrenatural. Comenzaremos a entender entonces cómo el Señor nos habla a través de cosas que quizá en el mundo le puedan llamar insignificantes, pero para nosotros son grandezas. Cosas que quizá para el mundo son rutina, pero para nosotros son una bendición maravillosa. Como les decía, si tú quizás en este día, hoy sábado 16 de mayo, puedes pensar o tienes ese pensamiento que quizá el desánimo, quizá el enfriamiento, yo no sé, diferentes causas te pudieron poner en tu corazón. Y vas a cerrar este día pensando: hoy no recibí nada. Hoy no tuve bendición de Dios. Hoy quizá no recibí lo que yo tenía pensado a un principio de la mañana, o quizá dentro de mis planes no resultó lo que yo tenía. Y quizá vas a dormir en esta noche con ese pensamiento. Espera un momento. Yo te quiero decir algo. Hoy pudiste abrir tus ojos por la misericordia de Dios. Hoy abriste tus maravillosos ojos y pudiste ver la luz del sol, contemplar las maravillas de Dios. Pudiste realizar un sinfín de actividades, o quizás estuviste en casa, encerrado, pasando la cuarentena. Pero tienes vida, tienes a tus familias, tienes alimento, tienes un techo, tienes vestidura. Esas son las maravillosas bendiciones y las mayores bendiciones que podemos tener hoy en día. Valoremos cada minuto que tenemos hoy en día, porque muchos ahora quizás se están arrepintiendo y ya no lo pueden hacer. Hoy muchos quizás están pasando las peores situaciones, encerrados en cuartos de hospital, o quizá ya dentro de una caja y ya no pueden hacer nada. Y quizá ellos estuvieran valorando este minuto de vida que tú y yo estamos teniendo. Valóralo, porque es una de las mayores bendiciones que el Señor te puede dar. El Señor decía en la introducción, ahí en Deuteronomio, junto a todas las bendiciones: si alguien se va a levantar en tu contra porque tú vas a seguir a nuestro Señor Jesucristo, si alguien te va a criticar, que no te importe. Que te importe qué es lo que va a decir Jehová de tu corazón. Que te importe qué es lo que va a decir Dios al final de nuestros días, en aquel juicio final que vamos a tener cada uno de nosotros. Que te importe lo que estás haciendo para conquistar el corazón de Dios. Seguramente por seguir a Jesucristo, seguramente porque tú ahora te vas a animar a leer la Biblia, seguramente porque ahora le vas a decir a tus amigos: disculpa, ahorita no puedo jugar, ahorita no me puedo conectar, ahorita no puedo salir, porque le voy a dedicar unos minutos al Señor a leer sus sagradas escrituras, o me voy a ir a encerrar para orar. Seguramente se van a burlar de ti, o quizá no lo sé. Hazlo, porque de ahí vendrán todas las bendiciones del Señor. Anímate a escuchar la voz de Dios en estos días, donde quizá se va a llenar de neblina, se va a llenar de oscuridad este mundo. Yo no lo sé. Yo no sé en qué momento se va a terminar esta pandemia, estos encierros, estas cuarentenas, estas restricciones de parte del gobierno. Yo no sé cuándo se va a terminar. El Señor sí lo sabe. Pero mientras llega ese final, o mientras llegue el sonido maravilloso de la trompeta para nuestras vidas,
o mientras llegue la muerte a nuestras vidas, que no te importe los que se van a levantar contra ti. Entrégate al Señor hoy en día. Agarra la Biblia y léela. Atesora todo lo que el Señor está haciendo en tu vida hoy en día. Valora cada minuto. Valora el esfuerzo del Señor, que aún tenemos trabajo para los que tenemos vida, que tenemos a nuestra familia con nosotros, que tenemos ese alimento. Valora todo lo que el Señor está haciendo para cada uno de nosotros. Escucha su voz. El Señor se va a encargar de tus hijos. El Señor se va a encargar de tus padres. El Señor se va a encargar de tu trabajo, de tu casa, porque está en sus promesas que leímos. El Señor se va a encargar de exaltarte allá en lo público, porque seguramente ahora que vas a escuchar la voz del Señor, tú le vas a buscar ahí en lo íntimo, ahí en lo privado le vas a buscar. Hermano, amigo o amiga, recuerda, estamos a tiempo de poder obedecer la voz de nuestro Señor. Estamos a tiempo de poder escuchar la voz de su Santo Espíritu y comenzar a comprender las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo. Seamos parte del pueblo espiritual que el Señor anda buscando hoy en día. Recuerda que el hombre natural no va a entender todo lo que estamos hablando. Recuerda que el hombre natural no va a entender lo que el Señor quiere hacer en tu vida, ni mucho menos va a valorar lo que el Señor está haciendo hoy en día. Pero tú que me estás escuchando puedes ser diferente. Tú que me estás escuchando en esta hora puedes marcar la diferencia y comenzar a entender, como decía el tema en forma de pregunta, ¿por qué o para qué tengo que obedecerle al Señor? Ahora ya lo sabes, vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo de obedecer al Señor y comenzaremos a vivir de una manera sobrenatural. Que el Señor te bendiga en esta noche y espero que esta reflexión haya quedado en tu vida, que te ayude para poder ser mejor día con día como lo está haciendo conmigo, que te ayude para poder escuchar la voz de Dios hoy en día y para poder gozar de cada una de las bendiciones que quizá por diferentes razones todavía no la valorabas o quizá no te habías dado cuenta, pero hoy el Señor te las quiere dar, te las quiere mostrar y te las quiere multiplicar. Que el Señor te bendiga en esta noche, hermano, y que pases una feliz noche.